la bienvenida a esta nueva conferencia de la Hora de la Ortega. Me toca hoy ocupar el sillón de Antonio López Vega, de nuestro director, que tiene algunas ligeras molestias y está en casa, pero que la semana próxima estará otra vez con ustedes. Este domingo hay elecciones en Cataluña y es por eso que hemos querido dedicar la conferencia de hoy, de la Hora de la Ortega, precisamente a analizar esas elecciones que se van a celebrar en un contexto sin duda peculiar, y para ello tenemos el lujo de contar con Paco Camas, que él es doctor en Sociología, él es también investigador de Metroscopia y profesor tanto del Instituto de Estudios Bursátiles como de aquí de la Ortega, en el máster en Democracias, y de la Autónoma, es verdad, y también aquí en el máster de Democracia, en Democracias, Elecciones y Análisis de Datos Electorales. Es también analista y comentarista en algunos medios de comunicación como Televisión Española y Radio Nacional de España, y tiene recientes publicaciones junto a José Pablo Ferrandiz sobre precisamente el tema que nos aborda hoy. Una es la cocina electoral en España, la estimación de votos en tiempos de incertidumbre, que casi se puede asignar a cualquier elección, ¿no? Radiografía de unas elecciones no deseadas, 10 notas sobre el 10N, y intuyo que la conferencia de hoy será además también casi que posiblemente un previo de otra nueva publicación. Como saben, el formato, el ponente hará primero una intervención de en torno a 30 minutos, después abriremos un debate. Para quien esté conectado desde casa, no es necesario que esperen al final de la intervención para trasladar sus preguntas, sino que pueden ir ya escribiendo tanto las preguntas como comentarios y luego la iremos trasladando. Bueno, Paco, no te quiero robar más tiempo. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a la Fundación por la invitación. La verdad es un lujo también crear estos espacios en momentos tan difíciles para hablar y vernos y demás, aunque sea aquí tanto presencialmente como online, pero es un lujo poder tener estas oportunidades, y muchas gracias a todos, especialmente a Antonio, que espero que se recupere, que no sea nada, y a todos vosotros por atender esta charla. Yo quería básicamente dar unas pinceladas alrededor, no tanto de qué podemos esperar del resultado, aunque creo que es quizá una de las cosas que tiene más interés, pero sobre todo tratar de explicar cómo hemos llegado hasta aquí y qué quizá nos podemos encontrar más adelante, después de estas elecciones en Cataluña el próximo 14 de febrero. La hipótesis, si queréis, con la que quiero compartir con todos vosotros, es la hipótesis de que la sociedad catalana está de resaca, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que se ha creado un malestar mayoritario en la sociedad catalana en los últimos años como consecuencia del proceso de descompresión del proceso independentista. Entonces, digamos que la ola del proceso está ahora retrocediendo, ¿no? Vivimos quizá en un marco post-soberanista o post-independentista, ¿no? Y es justo en este marco de desinfle del marco independentista, en el sentido del movimiento independentista, en el marco en el que se celebran estas elecciones. Pero evidentemente no solo. Estas elecciones son características porque se van a celebrar en mitad de una pandemia, ¿no? En la tercera ola en la que estamos ya. Esto es otro vector de incertidumbre añadida de gran envergadura, y que además a quienes nos dedicamos a intentar medir las tendencias de opinión, pues nos dificulta todo bastante. Quería dividir básicamente en tres partes, ¿no? Para tratar de analizar esta hipótesis de que la sociedad catalana está como de resaca independentista, no tanto como en el sentido del malestar por después de haber, bebido demasiado al día siguiente, sino más bien, ¿no? como esta situación que ocurre tras un evento extraordinario, ¿no? Una situación de resaca en ese sentido. Lo quiero dividir en tres partes. La primera parte es exactamente cómo la ciudadanía catalana se enfrenta a estas elecciones, cómo las ve. En segundo lugar, tratar de desarrollar un poco este malestar del que estoy hablando, ¿no? ¿Por qué este malestar? ¿Qué es lo que está mal en la sociedad catalana actualmente, ¿no? Y cómo esto, de alguna manera, ya en la tercera parte, cómo esto puede desembocar en un determinado resultado u otro. Y creo que lo más interesante, evidentemente, aparte de qué correlación de fuerzas se derive de este nuevo Parlamento a partir del domingo, más allá de eso, de quién forme gobierno, en el sentido de cómo podemos explicar el resultado que ocurre en este domingo, ¿no?
Por lo tanto, cómo se enfrenta la ciudadanía, qué estado de ánimo, cómo se enfrenta a ella y, de alguna manera, qué podemos esperar el próximo domingo, ¿no? Justamente comentaba en el libro que hemos publicado en Metroscopia, ¿no?, junto con José Pablo y yo, respecto a estas elecciones del 10 de noviembre de 2019, elecciones generales en España, que titulamos ese libro Elecciones no deseadas porque lo cierto es que en aquel momento, nos retrotraemos al 2019, se repitieron las elecciones en cuestión de 6 meses, ¿verdad? Y la amplia mayoría de la ciudadanía nos decía, las encuestas y en Metroscopia lo estamos detectando continuamente, que no quería esa repetición electoral, que lo que quería era que los partidos, los líderes llegaran a acuerdos para evitar esa repetición electoral y que se formara el gobierno, ¿no? En esta ocasión, yo creo que también estamos ante elecciones no deseadas, pero por un motivo distinto, y es el tema de la pandemia. El 73%, es casi 3 de cada 4 catalanes, considera que no deberían celebrarse las elecciones en Cataluña el próximo 14 de febrero. Este 74% prefiere que se aplacen hacia más adelante, por la situación de la pandemia. Fijaros, ¿no? Ya es un dato importante. Este es digamos, la temperatura, ¿no?, de cómo la ciudadanía catalana se enfrenta a estas elecciones, yendo a votar cuando cree que lo conveniente sería que no se fuera a votar este domingo y se hiciera más adelante. Evidentemente que se celebren este domingo no es una cuestión casual, no se celebran el 14 de febrero porque tocaba. Como bien recordáis, hace un año el que era entonces presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, anunció la convocatoria de elecciones, pero la pospuso a la aprobación del presupuesto y se fue posponiendo varios meses hasta que quedó inhabilitado. Y una vez que hubo esa inhabilitación, pasaron alrededor de 2 meses sin que en el Parlamento se pudiera encontrar un candidato alternativo para formar gobierno y automáticamente se convocaron para el 14 de febrero. Digo todo esto porque son una concatenación de acontecimientos que marcan un poco por qué se celebran ahora y no se pueden celebrar en otro momento. Y esto contrasta con cómo la ciudadanía lo está viviendo, ¿no? Son unas elecciones, por tanto, no deseadas por la ciudadanía catalana y unas elecciones en un marco de post-proceso, como me dirijo ahora a comentar un poco, compartir con vosotros la segunda parte, ¿no? La segunda parte es esta idea de malestar, ¿no? ¿Por qué este malestar después de una época de grandísima efervescencia en Cataluña, ¿no? Lo que vivimos, que se seguía viviendo en Cataluña y también impactando en el resto de España, pero especialmente en Cataluña, desde el año 2012 y en aumento, ¿no?, año 2014 y ya las elecciones de 2017, donde quizás se produjo el mayor, con mayor intensidad la polarización en la sociedad catalana y que se reflejó no solo en una participación récord extraordinaria del 82% en las últimas elecciones de 2017, sino también en un contexto en el cual determinados políticos ya estaban en la cárcel, se acababa de aplicar el artículo 155 y se convocaban esas elecciones en ese contexto, ¿no?, de grandísima polarización, de grandísima efervescencia social, política, etc. Se celebraron esas elecciones, ¿no? Eso quizás fue como el pico de la ola del proceso, y ahora estamos claramente, hemos doblegado esa curva, ¿no?, o esa ola independentista y estamos en esa resaca, ¿no? ¿En qué me baso para poder afirmar o tratar de manejar esta hipótesis de malestar y de resaca? Según datos de Metroscopia que recogemos en las encuestas recientemente en este mes de enero y febrero, estos meses de enero y febrero, fijaros, lo que venimos a decir es que hay una Cataluña de 2 tercios, en el sentido de que 2 de cada 3 catalanes desaprueba, suspende la actuación del Govern de la Generalitat en los últimos 3 años. La mayoría de catalanes, 2 de cada 3, imaginar que estáis en un avión, ¿vale?, que tenéis las 2 filas de asientos de 3, ¿no?, pues de cada 3 asientos, 2 de los que están sentados en esos asientos desaprueban al propio gobierno de la Generalitat. Ese es el balance retrospectivo que se está haciendo mayoritariamente en Cataluña, Y si digo que son 2 tercios, implica no solo a la mitad, llamámosle unionista o constitucionalista o no independentista, en definitiva, ¿no? No solo incluye eso, sino que incluye también aparte de incluso votantes independentistas que se encuentran, pues bueno, un poco insatisfechos, ¿no?, con cómo se ha gestionado en los últimos años el gobierno en la Comunidad
comunidad autónoma. Fijaros, 62% desaprueba el gobierno, pero es que el 67%, lo mismo, 2/3 de la sociedad catalana, 67, dice que el procés ha sido negativo para Cataluña. ¿Vale? No ha traído nada positivo, ¿vale?, para Cataluña. Tercero, 67%, de nuevo, 2 de cada 3, ¿vale?, la Cataluña de 2/3, implica que hay que abandonar la vía de la unilateralidad para el proceso independentista. Es decir, si el proceso fue marcado por esa vía de la unilateralidad, esto no implica que hayan desaparecido las aspiraciones independentistas. Lo que significa es que hay que encontrar otra vía, otro método que según la mayoría no debería ser la unilateralidad, sino más bien una vía más de consenso, de acuerdo, ¿vale?, o de vía de acuerdo en especial con el gobierno de España, evidentemente, ¿no? Insisto, cuarto dato, 65%, 2 de cada 3, dice que la independencia en estos momentos no es prioritaria para Cataluña. ¿Por qué? La pandemia ha desplazado completamente las prioridades, como no puede ser de otra manera, ¿no? Podríamos esperar desde un punto de vista lógico, pero esta es la realidad. Que 2 de cada 3 catalanes, después de todo lo que hemos vivido, nos dice ahora que la independencia no es una prioridad, que la prioridad actualmente en Cataluña es combatir la pandemia y las consecuencias económicas, sociales de esta pandemia. Es más, fijaros, prioriza antes una nueva relación con el gobierno de España, una nueva vía de compaginar la relación entre ambos gobiernos antes que la propia independencia. 2 de cada 3. Y por último, 2 de cada 3 también, 66%, prefiere que el nuevo gobierno que salga de este Parlamento no sea un gobierno exclusivamente independentista. Es decir, son 2/3, ¿vale?, que no quieren que haya un gobierno independentista, pero esos 2/3 se dividen a su vez en otros 2 tercios independientes, ¿vale? Un tercio quiere que el gobierno sea solo no independentista y otro tercio que quiere que sea tanto un gobierno con fuerzas independentistas y no independentistas. ¿De acuerdo? Pero bueno, en general, la mayoría lo que dice es que preferimos un cierto cambio de rumbo, ¿vale? Un cierto cambio de rumbo. Este es el estado de ánimo general que se enfrenta la ciudadanía en Cataluña a estas elecciones, ¿no? Este malestar, esta resaca, ¿vale?, este marco de post-procés, de atmósfera diferente, ¿no?, respecto a lo que hemos vivido en los últimos años. Y esto, claro, ¿qué implica que la mayoría de la sociedad catalana desapruebe la gestión de su gobierno? ¿Qué implica que desapruebe lo que el proceso ha significado para Cataluña? ¿Significa esto un retroceso de las fuerzas independentistas en términos electorales? Según las tendencias, hasta el día de hoy, la respuesta parece ser que es no. Es no. Por distintos motivos. Por una parte, sí es injusto o inexacto hablar de que el mundo independentista es un mundo homogéneo. Todos sabemos que no, sabemos que es heterogéneo y sabemos además que con el paso del tiempo se han vivido mucho las tensiones internas. Me estoy refiriendo a la relación entre, especialmente, Junts per Catalunya y la formación de Esquerra Republicana de Cataluña. En este sentido, es interesante advertir cómo la fuerza de Esquerra Republicana de Cataluña ha sido la fuerza que ha intentado dar un giro, ¿vale? Ha intentado separarse de la vía unilateral, ha intentado separarse de lo que ha supuesto el proceso independentista, aunque no en todo su... no completamente, ¿vale? Había en Esquerra, en el electorado de Esquerra, un cierto giro pragmático. Es decir, no es que dejemos de ser independentistas, sino que lo que hacemos es cambiar el calendario, ¿vale? Es decir, posponer la independencia hacia más adelante, ¿vale?, y encontrar vías que nos permitan llegar ahí, pero un poco no tan pronto, ¿vale?, no ahora, sino más adelante, ¿no? Pero como digo, este giro pragmático de Esquerra Republicana no es general en todo el electorado de Esquerra Republicana. Podríamos decir que hay como actualmente prácticamente casi 2 almas dentro de RC,
¿vale? Una alma que sigue siendo, si me permitís la expresión, independentista de pura cepa, ¿eh? Y hay una mitad de Esquerra Republicana que entiende que, pese a seguir siendo independentista y sintiéndose independentista, cree que, bueno, que con el cambio de gobierno a nivel nacional, ¿no?, con la llegada de la coalición de PSOE y Unidas Podemos, se abren vías que permiten, bueno, encauzar la relación con el gobierno de España, encauzar la situación y posponer la independencia. Estas dos almas de Esquerra al final le producen un problema actualmente en estas elecciones, porque evidentemente ellos han llegado a acuerdos con el gobierno nacional para aprobación del presupuesto, como bien sabéis, ¿no? Y claro, se enfrenta a unas elecciones donde el eje independentista, no independentista, sigue siendo clave para la explicación del voto. Por lo tanto, tiene esta disyuntiva, ¿vale? Tiene este elemento que divide a su electorado, ¿no? Y las decisiones de yo me sigo declarando independentista, pero al mismo tiempo soy capaz de pactar con el gobierno, le genera contradicciones, o si queréis dicho de otra manera, esas contradicciones se las explota su principal adversario en el mundo independentista, que es Junts per Catalunya, que es justamente, digamos, quienes no han experimentado resaca respecto al proceso, ¿vale? Ellos, digamos, que han mantenido intensamente esa aspiración independentista y defendiendo el 1 de octubre, etcétera, etcétera, ¿no? Junto con la CUP, ¿vale? Tienen posiciones muy parecidas en este sentido. Con lo cual, le colgó una posición dificultosa, ¿no?, cuando se habla, por ejemplo, de la posibilidad de un acuerdo con fuerzas no independentistas. En este caso, se evoca la figura o el modelo tripartito con PSC y con Comunes, ¿no? Que evidentemente, claro, le genera, porque ellos mismos lo decía Pere Aragonés en una entrevista recientemente, nosotros somos un partido, o de los pocos partidos ahora mismo en estas elecciones, que podemos pactar con muchas formaciones diferentes. Tenemos esa virtud, pero esa virtud al mismo tiempo es un peligro, porque cuando digamos que el marco de posición de los temas prioriza la cuestión, el eje nacionalista independentista, tienes un problema, porque donde te ubicas, ¿no? En momentos de polarización, cuando te quedas en el medio, tienes problemas, ¿no? Pues esa es un poco la gran contradicción, o por decirlo de alguna manera, la gran dificultad que tiene Esquerra con estas elecciones, ¿no? Que es la que ha intentado dar ese paso hacia rechazar o tratar de hacer si queréis, una reflexión más autocrítica con lo que ha sucedido, y eso dificulta una competición directa con Junts per Catalunya, ¿no? Hasta el punto de que la tendencia en las últimas semanas es de claro ascenso de Junts per Catalunya, peleando la primera posición, incluso superando la primera posición al Partido Socialista de Cataluña, y un cierto desinfle de RC en la última semana, ¿eh? Que en cierta manera tiene que ver con esto, porque es un partido que hoy por hoy solo conserva aproximadamente un 50% de los votantes de las últimas elecciones. Este sería un poco el escenario que os estoy planteando respecto a RC, Junts, el problema del marco independentista, que justamente no quiere decir que existe esta resaca, no implica una disminución de la aspiración electoral independentista. Es más, yo me atrevería a decir, no descarto, es probable, ciertamente probable, aunque quizá no sea el primer escenario, pero es posible que el próximo domingo el independentismo, que está ahora mismo en su peor momento político, ¿vale?, enfrentado internamente, con una sociedad catalana mayoritariamente en contra de lo que ha sido en los últimos años, de la actuación en los últimos años, de un balance retrospectivo negativo, en su peor momento el independentismo puede estar en condiciones en estas elecciones de obtener su mejor resultado. ¿Vale? En su peor momento, por el contexto y por las circunstancias. ¿Qué elementos me hacen pensar que esto puede ser así? Creo que el principal es la cuestión de la participación en estas elecciones. Comparar los datos de las elecciones de este domingo con los datos de las últimas elecciones es harto complicado, porque las elecciones de 2017, como dije al principio,
se produjo en un momento de altísima efervescencia, de altísima participación, de altísima polarización en la sociedad catalana. Y este no es el contexto en que se celebran estas elecciones. Por lo tanto, lo que vemos es que va a haber una clara caída de la participación. Pero sabemos que esta caída de la participación, es decir, que el número de personas que se van a abstener en estas elecciones no se distribuye por igual entre todos los electorados, sino que se produce, y lo estamos detectando también en estas elecciones, un claro factor de abstención diferencial. Me explico. Hay una mayor abstención entre las formaciones no independentistas, Partido Socialista, PP, Ciudadanos, En Comú Podem, y menor abstención electoral o predisposición a abstenerse electoralmente en las fuerzas independentistas. Esto que estamos viendo en estas encuestas y que me aventura a pensar que una baja o una bajísima participación pueda desequilibrar los bloques y permitir que el mundo independentista, el espacio independentista, que logró el 47,5% de los votos, pueda acercarse al 50% e incluso superarlo. Y esto digo que no es nada nuevo porque ya se ha visto y se ha estudiado históricamente en Cataluña. Cuando la participación es baja, esto suele afectar fundamentalmente a las áreas metropolitanas de la ciudad, especialmente la área metropolitana de Barcelona. Sabemos que afecta más a electores castellanoparlantes, menos identificados con el sentimiento catalanista, y por lo tanto afecta más a estas fuerzas no independentistas. No más que recordar las mayorías absolutas de Jordi Pujol o las mayorías conseguidas entre los años 80-90 con participaciones bajas, donde el independentismo nacionalismo en aquel momento tenía un grandísimo peso, ¿no?, respecto al resto de partidos, ¿no? Y sobre todo por el elemento que yo creo que también es importante, que es que en el 2017, en las últimas elecciones, se consiguió una altísima movilización del electorado no independentista precisamente como reacción al independentismo, porque era, digamos, la gran prioridad en aquel momento. Claro, cuando ahora la gran prioridad es combatir la pandemia, cuando el eje es más bien temas de gestión, cuando el eje ha cambiado, evidentemente esa fuerza o esa motivación por ir a votar entre los no independentistas puede caer, hasta el punto de que los datos lo que nos indican es que efectivamente se está produciendo. Estoy hablando de una diferencia superior a los 10 puntos porcentuales de diferencia entre participación de partidos independentistas y partidos no independentistas. Por lo tanto, os lanzo esta hipótesis, ¿no?, a ver qué os parece, a ver si os suena verosímil o no. Con los datos que tenemos, es un escenario que no descartamos, de que el independentismo, con una bajísima participación, actualmente digamos que estamos en el entorno del 60%, puede ser incluso inferior, puede bajar a datos del 50 y pico por ciento. No hay más que recordar que elecciones que se celebraron en mitad de la pandemia en España tenemos como referencia a País Vasco y a Galicia, donde la participación, como recordáis seguro, cayó entre 15 y 10 puntos, al 50% al 49%. Por lo tanto, no hay que descartar un desplome total de la participación en Cataluña también. Si eso se produce, puede ser que el independentismo aguante mejor que el no independentismo. Cuando decía al principio, justo estamos en su peor momento. Por lo tanto, hay que prestar atención a qué abstención nos encontramos el próximo domingo. Qué tipo de abstención nos encontramos y cómo eso va a impactar en el resultado. Hay otros puntos importantes. Fijaros que no estoy hablando de una estimación de votos, ni estoy dando datos de cuánto tendrá cada uno, ¿vale? No estoy dando ningún tipo de dato porque creo que es más importante tener en cuenta otras cosas, más allá de que evidentemente lo importante es las posiciones y la aritmética parlamentaria, ¿no? Pero hay varios indicadores que captamos en las encuestas, como son, por ejemplo, el convencimiento de ir a votar. No solo si acudirás o no acudirás a votar a las elecciones, sino cuánto estás de convencido de que acabarás votando por la fuerza política por la que ahora prevés que vas a acabar votando, ¿no? Es decir, o dicho de otra manera, ¿de aquí al domingo cambiaría usted de voto? ¿No? Porque actualmente usted me está diciendo que votaría RC, o votaría al PP, o votaría al PSC. Pero ¿hasta qué punto usted cambiaría? ¿Hasta qué punto está convencido de esa decisión? Pues también observamos un grado de convencimiento diferencial. Tenemos electores muy convencidos, por ejemplo, electores de Junts per Catalunya, electores de Vox, electores de PSC, muy convencidos de su voto.
por distintos factores, por decir solo algunos, por ejemplo, el del PSC motivado claramente por el denominado efecto Salvadorilla-Factorilla, ¿vale? Que ha sido un factor cambiante, sorpresivo en estas elecciones, que veremos cuál va a ser, ¿no?, su extensión el domingo, pero por el momento sí sabemos que tiene un impacto importante para reforzar al Partido Socialista de Cataluña, y probablemente lo haga, y ya veremos si conseguirá o no articular una mayoría o no en torno a la figura de él como presidente. Pero desde luego, más que un plebiscito, ¿no?, un carácter plebiscitario de estas elecciones, es más bien si ella o no será presidente de la Generalitat, ¿no? Parece que se está moviendo un poco en ese eje en Cataluña, ¿no? Y esto, digamos, ha motivado mucho a los electores ya socialistas y ha conseguido que votantes de Ciudadanos en 2017 opten como primera opción por el Partido Socialista, antes que por PP o Vox u otra fuerza. Y esto es importante porque hay que recordar que Ciudadanos obtuvo más de 1 millón de votos en las últimas elecciones. Por lo tanto, ese gran tesoro naranja, ¿no?, como comentaba mi compañero José Pablo en un momento, ese gran tesoro naranja se está repartiendo de manera desigual. Y el PSC por ahora parece beneficiando de eso más que otros partidos, ¿no? Y eso puede ser clave de cara al domingo. Pero como decía, el convencimiento es mucho mayor en algunos partidos que en otros. Un caso claro de bajísimo o moderado convencimiento es el del electorado del Partido Popular, que no ha empezado del todo mal la campaña, pero que hemos detectado claramente que ha habido un efecto negativo sobre su intención de voto por el caso Bárcenas, ¿vale? Las declaraciones del pasado miércoles, con ese escrito que mandaba la Fiscalía, Bárcenas tiene un impacto negativo claramente en la tendencia del Partido Popular, hasta el punto de que está cayendo bastante en intención de voto, pero sobre todo está, de alguna forma, desmotivando a sus electores, ¿no?, teniendo una fuerza como es Vox, que está captándole en torno a un 20% de sus antiguos electores. Por lo tanto, la posibilidad del sorpaso está ahí, no es para nada descartable, de ese sorpaso de Vox al Partido Popular. Y como digo, el PP de los electorados, el electorado del Partido Popular, de los menos convencidos en estas elecciones. Y esto también tiene un impacto, tiene un impacto porque lo que nos están diciendo es que pueden optar por el PP o no, porque no están del todo convencidos. Y en función de, como sabemos, la tendencia general en los últimos años es de tomar la decisión de voto cada vez más tarde, cada vez más cercano al día de la elección, no sabemos prácticamente hasta los últimos días, incluso las últimas horas, si ese voto finalmente acabará en PP o acabará en Vox. Porque, ojo, actualmente el PP tiene 4% y tiene 4 diputados en el Parlamento. Pero caer por debajo del 4% puede poner en peligro no solo esos 4 diputados, sino, o resultar un poco estrambótico incluso, ¿no?, pero puede convertir en una fuerza extraparlamentaria y quedarse sin representación si no llega al 3% en Barcelona. Estamos solamente a un punto. Yo sé que es difícil, los datos no lo señalan, no es el escenario más probable, pero tampoco es imposible. Por lo tanto, tener eso en cuenta, lo que significa esa interpretación en clave nacional, que el segundo partido a nivel nacional, el principal partido de la oposición, se pueda quedar sin representación en Cataluña. No es, como digo, no es el escenario más probable, pero no es descartable. Por último, ¿cómo voy de tiempo? Vamos bien. ¿Vamos bien? Vale. Por último, en términos de bloque, ¿en qué se traduce o qué estamos viendo? ¿Cuáles son las principales corrientes sobre qué es lo más probable que nos encontremos el próximo domingo? Bueno, nuestros modelos nos indican que casi con toda probabilidad, superior al 90%, los partidos independentistas lograrán reeditar la mayoría parlamentaria. ¿Vale? Es muy difícil, muy improbable, mejor dicho, que Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Cataluña y CUP no logren la mayoría independentista. Lo más probable es que la logren e incluso, como decía al principio, consigan un mejor resultado que las anteriores elecciones. Beneficiados, como decía, por la queda de la participación, entre otros factores. ¿Qué otras opciones tenemos? Porque recordad que antes os comentaba, es verdad que solo 1/3 decía que quiere un gobierno exclusivamente independentista. Pero resulta que un gobierno alternativo a un gobierno independentista, por lo menos una mayoría aritméticamente viable, es mucho menos probable. Por ejemplo, la reedición de un tripartito
Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Socialista de Cataluña y en Podem en Comú o en Comú Podem, que creo que se llaman los dos así en la etiqueta, actualmente es muy improbable. Es muy improbable. No es imposible, pero es muy improbable. Se están quedando lejos de la mayoría parlamentaria. Y por supuesto, una alternativa solo no independentista se queda, digamos, fuera del radar. ¿Vale? No sería posible. Es más, según nuestros modelos, sería incluso más probable que solo Junts per Catalunya y RC consiguieran la mayoría, por sí mismos, es decir, sin necesitar de apoyo parlamentario de la CUP. Es decir, es más probable un gobierno bipartito de Junts y RC que un gobierno tripartito de RC, Partido Socialista de Cataluña y en Comú Podem. Como digo, tomadlo esto siempre como lo que es, ¿no? Son tendencias y son estimaciones, ¿no? Pero creo que señalan muy claramente lo que nos podemos encontrar en las elecciones el próximo domingo, ¿no? Y ya por último, os dejo un poquito para el final, pero ya quizá un poco más en concreto las tendencias de voto últimamente, ¿no? Ya he apuntado algunas sobre el Partido Popular y demás, sobre Junts per Catalunya, pero bueno, digamos que hoy por hoy, digamos que la campaña electoral le está sentando mal a Esquerra Republicana de Cataluña, se está desinflando hasta el punto de que en ese triple empate en cabeza ahora mismo ocuparía la tercera posición. No a muchísima distancia, pero estaría tercera posición. La segunda posición la tendría en estos momentos el Partido Socialista, que aunque no retrocede, o si retrocede ligeramente, mantiene más o menos su posición a lo largo de toda la campaña. Y no creo que vaya a variar demasiado de cara al domingo, ¿vale? Pero estará ahí en la punta, ¿no? Y como decía, ese ascenso de Junts per Catalunya en la última semana está elevándole y puede ser que quede primera fuerza. ¿De qué va a depender quién sea primera fuerza? Pues yo creo que claramente va a depender del grado de caída de la participación. Creo que si la participación cae por debajo del 59%, 58%, estaremos en un escenario donde Junts per Catalunya va a ser claramente la primera fuerza, a gran distancia de Esquerra Republicana de Cataluña, a gran distancia me estoy refiriendo a unos 5 o 6 puntos, inclusive. Pero mientras la participación se mantenga en torno al 60, 61, y por ahí puede haber más competencia, ¿no? Porque el electorado más pro Partido Socialista, etcétera, podrá mantenerse. Estas serían, digamos, las tres posiciones de cabeza. Luego tendríamos un segundo grupo de partidos que ahora observamos que Ciudadanos, por ejemplo, sería la cuarta fuerza, según nuestros últimos datos, manteniendo más o menos aproximadamente un tercio de lo que tuvo en 2017, más o menos. Es decir, es una fuerza que actualmente rondaría los 10 diputados, entre 10 y 15, podríamos decir, más o menos. Muy cerca, aquí donde ya hay gran competitividad, mucha competencia, tenemos a CUP en Comú Podem y también se incorpora a esta pelea Vox. ¿Vale? Tenemos que hay varias alteraciones a lo largo de toda la campaña y lo que observamos es que efectivamente van a estar estos tres partidos alrededor de 6, 7, 8, incluso 9 escaños cada uno, más o menos, cada uno de ellos, aproximadamente. Va a ser ese, digamos, segundo grupo por debajo de Ciudadanos, pero más o menos entre los cuatro que formarán ese segundo grupo. Y ya por último, tenemos más despegado en estos momentos, veremos si en estos últimos días el PP logra remontar, pero tenemos al PP un poco descolgado en este sentido, por debajo de estos cuatro partidos, y no tenemos expectativa de que esta decisión de Junts per Catalunya, Partido Demócrata Europeo Catalán, el PDeCAT, tiene muy pocas probabilidades de tener fuerza parlamentaria, ¿vale? De irrumpir en el Parlamento. Al principio de la campaña parecía que sí, tenía incluso opciones de entrar incluso por Girona, porque es verdad que es un partido con bastante fuerza municipalista, y de hecho, bueno, el cabeza de lista por Girona es alcalde de una de las ciudades de Girona, si no recuerdo mal, de Lloret de Mar, me parece. O sea, que tiene bastante fuerza municipalista, pero se está también desinflando en esta última parte de la campaña y lo tiene muy, muy complicado, sobre todo Barcelona, conseguir el 3% en Barcelona son aproximadamente unos 70.000 votos.
Son muchos votos, es difícil pasar esa barrera, no obstante, si la pasas, consigues automáticamente 2 diputados, por encima de ese 3%. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Me estoy pasando? Llevamos unos 35 minutos. Vale, pues yo creo que bueno, lo podemos dejar aquí para dejar más tiempo Si quieres rematar con alguna idea. Sí, no, yo quizá más que rematar, dar una pincelada o una especie de síntesis de lo que he tratado de esbozar aquí o comentar aquí, ¿no? De que son elecciones diferentes, ¿vale? Con un malestar agravado, con una sensación de desinfle, con mucho cansancio provocado por la pandemia. Y es posible que en estas elecciones, con esa bajada de participación, volvamos al ciclo convencional de participación en Cataluña, que siempre ha rondado el 60%. Pero ese 60% se puede repartir de manera muy diferente. Y es posible que de esa diferencia el marco independentista pueda tener un mejor resultado que el marco no independentista respecto a las últimas elecciones. Y es posible que en el peor momento para el independentismo, en un momento de resaca, incluso para el conjunto de la ciudadanía de Cataluña, para la mayoría, pueda lograr un mejor resultado. Y esto es posible si la participación baja mucho y sobre todo si las áreas metropolitanas de Barcelona y en municipios tradicionalmente más constitucionalistas, unionistas o independentistas se abstienen en mayor medida. Entonces, tener en cuenta esto, que son unas elecciones no deseadas, que el clima es muy diferente, preferiblemente de malestar, y que en última instancia la alteración de todos estos, como consecuencia de todos estos elementos, se produce una alteración no tanto de movimientos entre bloques, porque prácticamente no hay movimientos del independentismo al no independentismo y viceversa, ¿vale? Son dos bloques estancos, pero sí de reconfiguración interna de estos bloques. Y ahí es donde va a estar la clave un poco de la correlación de fuerzas y de la cierta viabilidad que haya a la hora de formar gobierno después de estas elecciones. Así que muchas gracias por vuestra atención. Yo lo dejo aquí. Creo que lo interesante viene ahora es que me hagáis preguntas, que me comentéis, que podamos ver si compartimos o no, si hay dudas o si hay otras hipótesis encima de la mesa que me encantaría conocer. Pues muchas gracias, Paco, porque la verdad que ha sido muy interesante, porque al no limitarte solo a los datos, sino que al ofrecernos esa visión del contexto, nos va a permitir también el lunes, cuando veamos los resultados, poder entender un poco más, no quedarnos solo en el análisis simple de quién ha ganado o quién ha perdido, sino que poder entender un poco más debido a este contexto que también nos has aclarado. Tenemos ya algunas preguntas a través virtual, pero si quieres empezamos primero por las personas que están en sala. Si podéis, sí, rápidamente, porque como las personas que están en virtual no se escuchan bien, si podéis ser breves, mejor. Bueno, sí, Laura, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy interesante. A mí me gustaría preguntarte sobre cómo ves, en el caso más factible que has dicho, que haya un gobierno independentista, tanto si es bipartito o si es Aranjuez. ¿Cómo es posible ves quién ostentaría la presidencia, si un miembro de las listas de RC o alguien de Junts per Cat? Y también cómo es posible ves que haya una repetición de elecciones porque no se lleguen a poner de acuerdo. Pero un segundo, porque como quien está virtual igual no lo han escuchado, ha hecho una doble pregunta. Primero, en el caso de una victoria de los partidos independentistas y de una alianza de los mismos para conformar gobierno, ¿quién presidiría, es decir, quién encabezaría? Y qué posibilidades hay de una repetición de las elecciones. Sí, son dos preguntas completamente de interés, que lo hacemos continuamente y que son difíciles de responder, más la segunda que la primera. La primera parece que, digamos, la hegemonía dentro del movimiento independentista o el partido principal dentro del movimiento independentista parece que va a ser Junts. Parece que va a ser Junts. ¿Por qué? Porque es un partido que está sabiendo mejor conectar con el electorado independentista en general. Son varias razones, pero para ser muy breve, te diré que RC manda el triple de votantes a Junts per Catalunya que Junts a RC. Es decir, recordad que RC y Junts tuvieron prácticamente el mismo resultado en las últimas elecciones. O sea que los dos parten básicamente de la misma bolsa de votos. Pero lo que estamos detectando es que hay un número 3 veces mayor de votantes que votaron a RC y que ahora votarían por Junts que harían el movimiento contrario. Por lo tanto, eso le da una ventaja importante a Junts. Otra ventaja importante
la candidatura. ¿Vale? Laura Borràs es una candidatura mucho más presidenciable, estoy hablando desde el punto de vista de los propios electores independentistas, mucho más presidenciable, o por lo no, mucho quizás es exagerar, pero bastante más presidenciable que Pere Aragonés. ¿Vale? El perfil del candidato es más potente. Y luego es cierto que RC, como decía, con esta doble alma, con este giro pragmático, con esta división interna, tiene más complicado el movilizar a los suyos y el mantener a los suyos. Con, digamos, estos ingredientes, lo más probable es que Junts per Catalunya sea la primera fuerza y esto haga que, obviamente, tengamos una presidenta de la Generalitat, veremos, porque sabemos que tiene una causa judicial en marcha que está siendo investigada por el Tribunal Supremo y que veremos dónde queda eso. Pero en cualquier caso, parece hoy más probable que la primera fuerza sea Junts y que, por lo tanto, en el caso de, como tú comentabas, hubiera un gobierno de coalición entre los dos partidos, sea más probable que tenga más peso y la presidencia Junts antes que RC. Sobre la repetición de las elecciones, yo esto es algo que me gusta mucho comentarlo porque tenemos una discusión también internamente en Metroscopia y con otros colegas, porque es cierto, yo no sé si tenéis la misma sensación que yo, que últimamente en los últimos años, cada vez que hay elecciones, siempre se plantea esto, ¿no? Parece como es tan complicado llegar a acuerdos entre las formaciones políticas, antes incluso de conocer el resultado, ya estamos hablando de repetir las elecciones. Ojo, no nos falta razón, se han repetido generales, 4 generales en 4 años, se han producido 4 elecciones catalanas en menos de 9 años, quiere decir que es normal pensar, ¿no? Sobre todo por la difícil conjugación, ¿no? en el mundo independentista, en el no independentista. Entonces, de hecho, el propio Artur Mas, creo que lo comentaba en una entrevista, ¿no? Que él veía que o Junts per Catalunya quedaba primero, ¿vale? O si no, si quedaba RC primero, habría nuevas elecciones porque Junts no se iba a quedar por detrás, no sé, es una hipótesis, ¿no? De las que planteaban de por qué, como tú comentabas, se pueden repetir las elecciones si no se da una cierta correlación de fuerzas concretas, ¿no? Yo personalmente, mi opinión es que no se va a producir, ¿vale? Mi opinión es que esas divergencias creo las ubicaría más en el marco de la competición electoral, ¿vale? Estos anuncios de yo no pactaré con Junts o yo no aceptaré un gobierno tal, porque yo creo que en el fondo cuando llegue el día de la hora de la verdad, ¿no? Y si tiene mayoría, RC se va a sentir cómoda en un gobierno, evidentemente más incómoda si es segunda fuerza, mucho más incómoda si ve que ha sido incapaz de tener la hegemonía dentro del mundo independentista y sobre todo con mucha dificultad de gestionar internamente el giro pragmático que está dando, ¿no? para responder esto. Entonces eso va a ser una respuesta, digamos, va a ser una pregunta de difícil respuesta que va a tener que ser después, ¿no? Yo creo que no se van a repetir las elecciones, yo creo que si la independentista tiene mayoría, replican el gobierno, ya sabéis, partido de apoyo de la CUP, probablemente será más complicado, probablemente tendremos otros factores que ya veremos qué factores son a tener en cuenta, pero yo no lo considero muy probable, por decirlo de alguna manera. Sí. Hola, Antonio. Es una pregunta, normalmente en España, la baja participación favorece a la derecha y la alta participación o más movilización en las elecciones para... ¿No habéis hecho ese análisis en Cataluña? Fuera de, o sea, tomando por que Junts es el heredero de Convergencia y Unión, la Izquierda Republicana, el partido de izquierda, ¿esa participación hace subir el voto de la derecha y bajar el de la izquierda? O sea, esa baja participación, ¿o no es así? Porque eso es una cosa porque normalmente la derecha está más asentada en zonas de baja población y con el peso que tienen las dos provincias, como son Leida y Gerona, en el reparto de diputados, sí que es una cosa que me interesa. Bueno, preguntaba Antonio aquí en sala que qué medida eso que ocurre a nivel nacional, que es que cuando hay una baja participación suele propiciar un mejor resultado de la derecha frente a la izquierda, qué medida eso se puede dar también lugar en Cataluña. Sí, es una pregunta pendiente. Yo creo que es verdad que hay ciertos patrones que se están rompiendo últimamente, hay muchos moldes y muchas ideas que teníamos muy arraigadas, ¿no? Como esta idea de que a mayor participación tradicionalmente ha sido mejor para la izquierda y a mejor para la derecha. Hemos visto en las últimas elecciones generales que esto realmente no ha sido así, porque ha habido participaciones moderadamente altas y ambos han tenido grandes movilizaciones. Pero es verdad que, es decir, que no parece que sea una regla general, sino que hay demasiadas excepciones y creo que se está rompiendo un poco la norma, ¿vale? Pero, siguiendo con tu pregunta, creo que no podemos utilizar el eje ideológico para hablar de la cuestión de la participación en Cataluña, ni siquiera creo que para tratar de agrupar a los electores, porque el eje ideológico actualmente en Cataluña está completamente
sometido al eje territorial, al eje independentista, ¿vale? Hasta el punto de que los electores de Junts per Catalunya, que como tú bien comentabas, son los herederos de Convergencia y Unió, se consideran igualmente de izquierdas. Y es más, si son capaces de atraer votantes de la CUP. Si yo a ti te dijera hace tiempo que votantes de la CUP iban a optar por Artur Mas y Jordi Pujol, me llamarías loco, ¿no? Porque dirás, esto es imposible, ¿no? Esto está sucediendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el eje catalanista, independentista, territorial, oprime completamente el eje ideológico. Por lo tanto, creo que no sirve para analizar o interpretar los movimientos que se producen ahora mismo en Cataluña. Y de hecho, lo que estamos viendo es que para poder interpretar eso, ¿vale? Ahora me acordaba que estaba escuchando que había visto una entrevista a Laura Borràs en el diario.es, que se considera ella más de izquierda que el propio Salvador Illa. Y es la candidata de Junts per Cat, ¿eh? No, se considera más de izquierda que Salvador Illa. Ojo, entonces, quiero decir que el eje ideológico yo creo que nos puede hacer demasiado ruido y nos puede despistar. Lo que sí es evidente, lo decía al principio, la abstención es diferencial y es diferencial en términos de independentismo, no independentismo. O si quieres, mejor aún, en términos de planteamiento de la identidad del elector, ¿vale? O el elemento de arraigo en Cataluña del elector. Me explico. Hay 4 factores fundamentales en Cataluña que explican el voto, ¿vale? Uno es la lengua, si tu lengua materna es el catalán o no, ¿vale? O si compartes el castellano y el catalán o solo el castellano. Otro es si has nacido en Cataluña. ¿Vale? Hay aproximadamente un 30% del censo actual en Cataluña que vota estas elecciones que no ha nacido en Cataluña. ¿Vale? Otro es si tienes abuelos catalanes, el número de abuelos catalanes. ¿Vale? Y otra es el sentimiento identitario. ¿Hasta qué punto tú te consideras catalán, español, más español que catalán, más catalán que español, o solo catalán o solo español? Estos son los 4 factores fundamentales que explican el voto. Si queremos contemplar esos 4 factores a la vez para analizar la participación, claramente lo que observamos es que en el mundo independentista, catalanoparlante, de abuelos catalanes nacidos en Cataluña y de sentimiento catalán o mayoritariamente catalán o más catalán que español, la diferencia es de 10 puntos favorables a los independentistas respecto a los no independentistas. 10 puntos. Y estamos hablando de participación en torno al 60, 59, 60%. Yo creo que conforme baje más la participación, esa distancia se puede ensanchar. Y ese es uno de los motivos por los cuales explicaba lo anterior, ¿no? De que el independentismo puede superar el 50% con esa baja participación. Porque la desmovilización se va a producir mucho más entre castellanoparlantes, entre personas no nacidas en Cataluña, entre personas sin abuelos catalanes. Pues tenemos bastantes preguntas de la gente que está conectada. La primera es Alfredo González, porque tú estabas planteando antes de la posibilidad de un tripartito independentista, también de un tripartito de izquierdas. Él lo que plantea es, y en un escenario en el cual ganasen los partidos no independentistas, ¿verías probable que se diese una alianza? Y en ese caso, ¿qué tipo de impacto tendría a nivel nacional? Es muy difícil responder esa pregunta. Yo, la verdad, sinceramente, no tengo respuesta para esa pregunta. Por dos motivos, voy a dar dos, pensando ahora, ¿no? Lo más rápido que puedo. Para empezar, es muy poco probable, ¿vale? Por todo lo que hemos estado comentando hasta aquí ahora. Es muy poco probable que con participaciones bajas, con la recorrelación de fuerzas, con el grado de convencimiento, con la fidelidad de voto, con todos los indicadores que tenemos en las encuestas, es muy difícil que el no independentismo consiga la mayoría, ya no solo de votos, sino de escaños, porque hay que tener en cuenta también la variable del sistema electoral, que da un peso mayor, como sabemos, a provincias como Girona y Lleida, donde el independentismo es mucho más fuerte. Por lo tanto, incluso en el caso de que el no independentismo consiga un resultado muy favorable, hasta conseguir la mayoría de escaños me resulta muy improbable. Pero bueno, en ese escenario hipotético, ¿no? Explico esto porque creo por eso me resulta tan difícil de concebirlo, porque no están los datos, no están las tendencias, y es muy difícil concebirlo así. Pero en ese escenario hipotético, en el que sí hubiera una mayoría no independentista parlamentaria, o lo que es lo mismo, no hay mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña, lo que sabemos es que Salvador Illa, si es primera fuerza, como lo fue en su momento Inés Arrimadas con Ciudadanos,
Él sí ha dicho que se va a presentar una investidura. ¿Vale? Es decir, él ha prometido en campaña que se presentará esa investidura. Cosa que Inés Arrimadas no hizo, no se presentó a esa investidura. Por lo tanto, ese es un escenario que hay que valorar. Si se presenta, ¿qué van a hacer el resto de partidos? Porque claro, va a tener tantísimo peso el eje independentista-no independentista como para poner de acuerdo a partidos como Vox o en Común Podemos, a partidos como Ciudadanos y Partido Socialista. Yo no tengo respuesta para esa pregunta, porque es un escenario que no contemplo, me resulta muy complicado de pensar, y si sucede sorpresivamente, me resulta muy difícil predecir qué es lo que puede pasar con el escenario. Lo que sí sé, me baso en lo que hasta ahora tenemos, que Vox sí ha planteado que votaría a favor. Lo ha planteado Ortega Smith en alguna entrevista. Incluso, bueno, por decirlo de alguna manera, Vox se ha marcado un vals, ¿no? Como se marcó Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona, dando el gobierno a Ada Colau para que no gobernaran los independentistas, ¿no? Priorizando incluso lo que es sus principales adversarios políticos a la causa de, digamos, que el independentismo no continúe gobernando en Cataluña, ¿no? Bueno, son algunas pistas que nos pueden invitar a pensar que es posible que se puedan poner de acuerdo. Pero como digo, lo siento mucho, pero me resulta muy difícil de responder a esa pregunta. Mariano Eloy, que está en Argentina, en Buenos Aires, nos pregunta ¿qué opinas, cuál es la tendencia del voto exterior, de los catalanes que viven en el exterior de España? ¿Qué tipo de tendencia de voto crees que pueden tener? Pues lo desconozco porque los datos que tenemos, es una pregunta importante y pertinente porque hay bastantes electores fuera de Cataluña, pero lamentablemente los datos que tenemos de encuesta los hacemos siempre sobre población residente en España, ¿vale? Porque no tenemos la posibilidad de entrevistar a personas que están en el extranjero. No podemos contabilizar ese voto cera. Entonces no tengo datos respecto a cuál sería la tendencia de ese voto cera. Lo que sí sabemos es que ese voto cera suele haber mucha abstención o mucha dificultad para votar, ¿vale? En ese voto cera, pero el impacto suele ser pequeño en el resultado final de las elecciones, y por lo que solemos ver a lo mejor en elecciones generales y demás, suele ser un electorado más joven, suele ser un electorado algo más de izquierdas, suele ser un electorado quizá un pelín más independentista que no independentista, pero ya te digo que son matices que me estoy basando en elecciones pasadas y demás, y no sé, me parece un poco forzada la traslación a estas elecciones. Por lo tanto, no lo sé, no sé qué tendencia, pero lo que sí creo es que tendrá un impacto bastante pequeño en el resultado final. Tenemos tanto Mourad como Lucas Gil y José Luis Méndez, los tres están preocupados, están preguntando en torno al impacto de la pandemia en sí en las elecciones, ¿no? Del tipo de restricciones que se están estableciendo y también el impacto que pueda tener el voto por correo. Es decir, igual que en concreto comentan, igual que en Estados Unidos sí que tuvo un impacto fuerte el voto por correo a la hora de contabilizar los votos, más que aquí ¿qué puede ocurrir también? Pues sí, esa es una gran incógnita, ¿no? Todos tenemos mucha incertidumbre respecto a esto. Da a priori la sensación de que quizás lo más esperable es que se celebren con cierta normalidad o como al menos con la normalidad que nos podamos permitir, ¿eh? Hasta donde yo llego, creo que más del 90% de las mesas a priori ya cuentan con todos los miembros necesarios para que se puedan formar. Creo que están también aumentando los contactos para tener suplentes y demás. Creo que desde el punto de vista del propio miedo al contagio, nosotros tenemos datos que indican que la mitad de las personas que dicen que están dudando si ir a votar o no es por miedo a la pandemia. Ese es el principal factor, el miedo al contagio. Desde el punto de vista de la seguridad a la hora del voto, es cierto que tenemos múltiples precedentes recientes de elecciones celebradas en pandemia. Hemos tenido elecciones presidenciales en Portugal, pero luego a lo largo del 2020 hemos tenido elecciones de muy diverso tipo en diversos países. No hay ninguna correlación clara entre
participación electoral, aumento de contagios en elecciones, ¿vale? Ha habido países donde prácticamente no ha tenido impacto, ¿vale? En términos de aumento de contagios, de participación de las elecciones. Otros países llevan con una tendencia ascendente y la elección tampoco ha marcado nada. En otras parece que sí. En algunos sitios, como por ejemplo Polonia, aumentó mucho la participación pese a celebrarse en pandemia. Tenemos otros casos, como el mencionaba antes, aquí en España, elecciones regionales autonómicas en País Vasco y Galicia, donde la participación se ha desplomado. Tenemos, como tú comentabas, elecciones en Estados Unidos, donde había una participación histórica como nunca antes vista, o prácticamente nunca antes vista, motivada por las elecciones en mitad de una pandemia. Es difícil de predecir. Yo me decanto un poco más con que creo que la jornada se va a celebrar con cierta normalidad. Creo que se va a celebrar con cierta normalidad, que conoceremos resultados el mismo día de las elecciones, por la noche. Y bueno, evidentemente pueden darse mucha casuística que puede impactar el resultado, ¿no? Pero en cualquier caso, como decía al principio, insisto, la participación es fundamental y por lo tanto los más convencidos para ir a votar y los más convencidos con sus partidos, pese a la COVID, pese a la pandemia, pese a todo, van a ir a votar. Por lo tanto, quienes están menos convencidos, quienes están menos movilizados, quienes tienen más dudas, quienes están más inseguros, esos son los que van a marcar el resultado. Por lo tanto, habría que entender esto en esa clave, ¿no? En esa clave de COVID, a quién beneficia, a quién perjudica, ¿no? En términos de participación. Hay un par de preguntas también que tienen relación con el contexto a nivel nacional, ¿no? De cómo influye, de cómo puede influirle en las elecciones. El hecho de que ya no haya una situación tan de confrontación, digamos, desde el gobierno nacional, es decir, en concreto planteaba uno de las personas que nos está siguiendo, el hecho de que no esté el Partido Popular en la Moncloa, que haya un Partido Socialista en el que otro de los ponentes hablaba de pues una relación mucho más estrecha con los partidos independentistas. ¿Qué medidas se pueden también tener un impacto en los resultados? Sí, siempre lo ha tenido, ¿eh? Es decir, siempre la tienen todas las elecciones autonómicas, tienen un cierto impacto nacional, ¿vale? Pero si hay una región que tiene impacto verdaderamente a nivel nacional es Cataluña, ¿no? Porque, y lo sabemos, ¿no? En los últimos prácticamente 10 años la política, era imposible hablar de política nacional sin hablar de política catalana, ¿no? Por lo tanto, el impacto es importantísimo. Dicho esto, evidentemente sabemos que hay una cierta reacción diferencial en Cataluña en términos electorales en función de quién esté en el gobierno. Sabemos que hay un movimiento que algunos politólogos llaman termostático, que cuando gobierna la derecha a nivel nacional hay como un desplazamiento más hacia la izquierda o más hacia el eje catalanista independentista en Cataluña. Y cuando gobierna la izquierda a nivel nacional parece que se vuelve de nuevo a un eje relativamente más moderado en Cataluña, ¿no? En términos ideológicos, en términos posicionales, etc. ¿no? Yo creo que a nivel del independentismo, si es que logra la mayoría, ya lo veremos, creo que la vía de la unilateralidad creo que ha fracasado, creo que son conscientes de ello, creo que aunque ahora estamos en campaña y no se reconozca el próximo gobierno independentista, evidentemente va a buscar vías de colaboración, ya sea retomando esa mesa de negociación que ha quedado un poco en el congelador, ¿no? Después de todo lo que ha pasado con la pandemia. Pero sí creo que si el independentismo logra de nuevo la mayoría, si además veremos, ¿no? Si es RC incluso la hegemónica en ese gobierno, eso también puede ser otra clave para esa relación con la Unión España. Si es Junts por Cataluña, será otro tipo de relación, creo que algo diferente. Y también tendrá lecturas no solo a nivel de encaje de Cataluña en España y de cuál va a ser la fórmula y cuál va a ser la vía de solución política para el problema de Cataluña, ¿no? Estando PSOE y Unidas Podemos gobernando en España. Ya no solo por ahí, sino la lectura que va a hacer la derecha respecto a sus resultados a nivel nacional. Pero claro, si realmente se produce ese paso de Vox y PP se queda quedando con un grupo sin grupo parlamentario, si eso realmente se produce, y Ciudadanos ve ese retroceso, claro, ¿qué lectura va a hacer la derecha de esas elecciones, ¿no? ¿Cómo va a reconfigurar su posicionamiento de aquí a las próximas elecciones generales? Pues hemos completado la hora, pero no me contengo de una última pregunta, y es
¿cuál es tu quiniela? Es decir, más allá de... Dicho, olvídate de la parte racional y qué es lo que tú crees que va a ocurrir. Mi olfato. Tu olfato con confianza y... Yo creo que creo que nunca siempre he tenido muy buen olfato, ¿vale? Pero un poco para este tipo de cosas para predecir, ¿no? Siempre me quedo muy pegado siempre a los datos y a lo que me dicen los datos, pero mi intuición, más allá de los datos, ¿no? O mejor dicho, gracias a los datos, yo veo mucho más fuerte a Junts per Catalunya. Yo creo que Junts per Catalunya lo más probable es que sea primera fuerza, ¿vale? Lo más probable. Ya veremos si será con el 20%, con el 22%, con el 23%, el 24%, ya veremos. Pero creo que está en mejor posicionamiento para ser primera fuerza en Cataluña. Creo que el Partido Socialista en estas elecciones se va a ver claramente reforzado, pero no creo que sea suficiente como para conseguir una mayoría. RC probablemente sea uno de los grandes perjudicados en estas elecciones, sobre todo no tanto por el resultado en sí mismo, sino por las expectativas que se tenían respecto a su resultado, ¿vale? Creo que en ese sentido puede ser uno de los grandes perdedores de la noche. Creo que Vox puede tener un resultado que le permita rentabilizar a nivel nacional. ¿Vale? Ya veremos si es un sorpaso o no, pero en cualquier caso creo que va a tener un resultado para vender a nivel nacional. Creo que Junts sería, por tanto, uno de los grandes ganadores de la noche. Creo que Vox, en su pequeño ámbito, también lo podrá ser. Creo que, bueno, en Comú Podem prácticamente va a mantener ese peso electoral pequeño que tiene minoritario en Cataluña, que es mejor, algo mejor que en otras comunidades, pero que revela su posición subalterna, claramente subalterna respecto al Partido Socialista. Creo que por ahí no va a haber sorpresas. Creo que Ciudadanos tiene que hacer la reflexión sí o sí, independientemente del resultado, porque va a perder prácticamente entre 2/3 de sus votos, entonces esa reflexión la va a tener que hacer igualmente. No es lo mismo, evidentemente, quedar sexta o séptima fuerza que quedar cuarto, evidentemente, ¿no? Mi apuesta es que lo más probable es que sea cuarta fuerza, pero independientemente de eso, creo que va a ser otro de los grandes perdedores de la noche, el que más votos pierda, por supuesto. Y bueno, y tengo la incógnita de la CUP, porque realmente la CUP es un partido que parece que está algo más desgastado o menos convencido con estas elecciones que respecto a otras elecciones pasadas, pero al mismo tiempo parece ser que puede tener mejor resultado que en 2017 y superar tanto en votos como en escaños, en porcentaje de votos como en escaños. Por lo tanto, esa sería más o menos mi quiniela, ¿no? Yo doy, creo, mayoría independentista, creo que el líder de ese medio independentista será Junts per Catalunya, y bueno, ya hablaremos el lunes por la mañana y veremos si me llevaré un dulce o un salado. Pues muchas gracias, Paco, por mojarte y por la conferencia, que la verdad que ha sido muy interesante. Muchas gracias también por asistir y por las personas que están conectados, y les emplazamos a la próxima semana a una nueva conferencia de la Hora de la Ortega. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.